Bien, en este vídeo vamos a trabajar ya con el último epígrafe, el 12.3, que hace alusión a la integración de España en Europa, consecuencias económicas y sociales, modernización de infraestructuras y el programa de convergencia y la creación del euro. Tenemos que destacar que la integración en Europa es un objetivo claro, manifiesto de la transición española, ¿no? Que tenían como finalidad pues, entrar en diferentes instituciones, en este caso, por lo que era la OTAN y más adelante la Comunidad Económica Europea. La integración de España en estas instituciones era un objetivo compartido por casi todas las fuerzas políticas. La OTAN tenía un aspecto conflictivo que era el de la seguridad y la defensa. Calvo Sotelo fue el primer político que trató de conseguir que España entrara en esta organización y el PSOE se opuso por motivos ideológicos. Al final llevó el debate de integración en el 82 y finalmente fue ratificada en referéndum en el 86, la permanencia en la OTAN, ¿no? O sea, se entra en el 82 y se ratifica en 1986. Pues la OTAN ya sabemos que es una organización militar que se crea principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, después de lo acontecido, y tiene una finalidad defensiva o ofensiva, ¿vale? En contraposición a otros bloques o organizaciones militares que estaban lideradas por la Unión Soviética. Como os comentaba, la integración de España en Europa también pasaba por entrar en la Comunidad Económica Europea, que era una serie de acuerdos comerciales, económicos, en el que estaban diferentes países de Europa. Inicialmente con Franco recibe una negativa, pero más adelante, en los años 70, aunque siguen sin dejarla entrar, sí consigue un acuerdo preferencial. Una vez que Franco muere, pues la situación cambia y ya con Adolfo Suárez se inician las negociaciones. Estas negociaciones van a ser un poco torpedeadas por Francia, ¿no? Puesto que entendía que España era un rival para recibir fondos europeos y no querían que se fueran incorporando más países. Las negociaciones van a empezar en febrero del 79 y el tratado de adhesión finalmente se firmará en el 85 y el ingreso efectivo de España dentro de la Comunidad Económica Europea será en el 86, ya con el gobierno de Felipe González, y entrará con otros países como fue Portugal. Una vez que se entra en esta institución, pues va a haber una serie de tratados que van a ir configurando lo que es la actual Unión Europea. El primero de ellos es el Tratado de Maastricht, en el que se refunda la Comunidad Europea con un nuevo nombre, ¿no? Que será el actual, que es la Unión Europea. Esta Unión Europea obligaba a un plan de convergencia que establecía una serie de criterios económicos que tenían que cumplir los países para poder formar parte de esta alianza, ¿no? Entonces, que más adelante vamos a ver que no solamente va a ser una alianza en aspectos económicos, de tratados y demás, sino también monetaria. Bueno, ¿qué aspectos eran los que había que modular? Bueno, pues la inflación, que no tenía que superar más de 1,5 puntos la media de los tres países con menos inflación, el déficit, que tiene que ser un 3% del Producto Interior Bruto, del PIB, y los tipos de interés, que no tienen que ser mayores a 2 puntos por encima con los tres países con menores tipos. Estos criterios, inicialmente España no los va a cumplir, ¿vale? Van a tener que pasar unos años, en el 99, en el que España ya consigue cumplir estos criterios, ya con el gobierno de José María Aznar del PP, y España va a formar parte de la eurozona. Es decir, la eurozona son los países que tienen el euro como moneda. Entonces, dentro de la Unión Europea podemos diferenciar dos zonas, ¿no? Unión Europea, es decir, países que están dentro de esta asociación, y luego eurozona, que no son todos los países que están dentro de la Unión Europea. La eurozona son los países que comparten la moneda común, en este caso es el euro. Como veis actualmente, pues está en un proceso en el que Gran Bretaña, que es el mejor ejemplo que os puedo poner, estaba dentro de la Unión Europea, pero seguía manteniendo su moneda, ¿no? Que era la libra, ¿no? Actualmente está en un proceso de Brexit, de salida de esta asociación. Y finalmente, en España se va a sustituir la moneda, la peseta, que llevaba del siglo XIX con nosotros, pues por el euro, que es la moneda actual. Hasta la actualidad ha habido tres grandes tratados después de Maastricht. Entonces, bueno, vamos a ver por encima los principales acuerdos, ¿no? El primero inmediato a Maastricht fue el de Ámsterdam en 1997, que tenía como objetivo pues, revisar los resultados de Maastricht
y consolidación de los acuerdos tomados en la Comunidad Económica Europea y en la actual Unión Europea. El acuerdo de Niza, que tenía como finalidad reformar el Tratado de Ámsterdam, aceptando la Europa de dos velocidades, es decir, unos países que van muy rápido económicamente y otros países que no van tan rápido y por lo tanto necesitan apoyo. Y aquí se van a empezar a formar, bueno, pues quizás discrepancias de países euroscépticos, de que empiezan a entender que no es muy beneficioso para ellos estar dentro de esta unión, bueno, pero sí que, bueno, este concepto de dos velocidades, pues se introduce en estos tratados de Niza. Y por último, el de Lisboa, ¿no? En el que se va a establecer un proyecto de Constitución Europea, no solamente que se limite a aspectos económicos, que fue, bueno, no fue aprobado por todos los países y por lo tanto está en proceso de construcción y se va a definir muy claramente cuáles son las competencias de los países miembros y de la Unión Europea. Hay que decir que en este sentido, pues España ha participado activamente en estos tratados, negociando, llegando a acuerdos y bueno, dentro de las funciones de los países miembros, pues hay la obligación de presidir, ¿no?, el Consejo Europeo y bueno, pues España pues la ha presidido dos veces, 89 y 95 durante el gobierno de Felipe González y en 2002 con José María Aznar y por último en 2010 con José Luis Rodríguez Zapatero. Está claro que el proceso y el compromiso de España con esta institución es muy claro y España necesita, yo creo personalmente, pues estar dentro de esta unión para, bueno, pues poder obtener logros económicos. No obstante, también hay posiciones que entienden que no es beneficio para el país y bueno, pues ahí está un poco el debate, ¿no? Pero creo que el consenso general es que trae más beneficios que inconvenientes. ¿Qué consecuencias ha traído la integración en Europa? Pues fijaros, a nivel económico, el PIB aumentó, se duplicó muchísimo desde que entró España en el 85 hasta 2013. Más allá de las crisis que haya podido provocar los censos de este indicador, el Producto Interior Bruto, en general el aumento del PIB en España pues, se ha producido al amparo y gracias a las inversiones de la Unión Europea en este país. Y por otro lado, también el comercio se potenció de una manera espectacular, ¿no? Ya que la Unión Europea permite la libre circulación de personas y mercancías, que ahí está el kit de la cuestión que estamos trabajando y bueno, pues el dato podemos hablar de que se multiplicó por 7 en las importaciones. A nivel de inversión está la PAC, Política Agraria Común, que ha sido un valor fundamental para el desarrollo del sector primario en España. Y como comentaba, todo esto al amparo de la libre circulación de trabajadores y de moneda, obviamente, y de importaciones y mercancías, ¿no?, que va a facilitar todos estos aspectos. A nivel social, España se va a beneficiar de los fondos de cohesión que tienen como objetivo pues reducir las disparidades económicas entre los países miembros. Hay diferentes fondos. Aquí os he puesto este cartel, ¿no? Fijaros en los carteles cuando hay alguna obra. Me pone aquí, por ejemplo, FEDER. Hay otros que son FEOGA y FEOP, FSE. Es decir, todos son fondos de la Unión Europea, como veis en este cartel, ¿no? Y que normalmente suele subvencionar en una parte, pues esta, por ejemplo, esta es una infraestructura, ¿vale? Y lo dicho, tiene como finalidad, pues el reducir las diferencias entre países. Y luego también espacio de seguridad. Esto ha proporcionado una colaboración en materia de seguridad, por ejemplo en España con el tema del terrorismo o con criminales, que bueno, pues beneficia y da una seguridad o por lo menos un poquito de más de estabilidad en este aspecto. Y por último, como no puede ser de otra manera, la modernización de infraestructuras, autopistas, carreteras, ferrocarril. Es decir, las inversiones de la Unión Europea fueron y han sido entre 1986 y 2013 de 300.000 millones en este periodo de tiempo que se han empleado, pues como os he comentado, en vertebrar el país por medio de infraestructuras. Bien, y por último, lo más actual que os puedo comentar, bueno, pues había un plan 2014-2020 en el que España ha recibido 37.000 millones aproximadamente de euros encaminados a potenciar y mejorar el desarrollo económico del país y actualmente pues fondos COVID para paliar las consecuencias de la crisis. Fijaros aquí en la gráfica que tenemos aquí a la izquierda, España es el segundo país de la Unión Europea que más dinero va a recibir. Por delante está Italia, ¿no? No sé si lo veis aquí. Aproximadamente 81.000 millones de euros. Hay más países que van por detrás, pero fijaros, los dos países que más fondos reciben son Italia y España.
¿Para qué se piensa que se va a invertir? Pues impulsar las pymes, conectividad digital, reconversión industrial, modernización del sector turístico, tema de urbanismo, movilidad sostenible y conectada, es decir, toda una serie de aspectos que están encaminados a, bueno, ya no solo a paliar las consecuencias dramáticas de la crisis, sino también a modernizar el país en aspectos económicos, pero bueno, también miráis en educativo, transición energética, en ciencia. Bueno, vamos a ver en qué se deriva todo esto, pero bueno, esto es un poco el contexto en el que estamos más actual, ¿vale? En el que España recibe unos fondos y tiene que aplicarlos para lo que se ha estipulado, es decir, no puede hacer un uso libre de esos fondos, sino tiene que aplicarlos en aspectos de mejora, ¿no? Para paliar, como es la finalidad, bueno, las consecuencias de la pandemia. Bueno, pues hasta aquí llega la presentación. Espero que os hayan quedado claros los conceptos más importantes. Muchas gracias.